Bienvenidos coders a un nuevo episodio aquí en Café con Mito. Y hoy nos encontramos con un invitado muy especial, seguramente lo han visto en algún video de YouTube, han aprendido de sus tutoriales. Su nombre es Nicolás Molina. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy bien, primero que todo muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecido de estar acá, emocionado de hablar un poquito de tecnología y pues compartir conocimiento, experiencia con toda tu comunidad. Perfecto, Nicolás, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a conversar, charlar sobre tus especialidades, Angular y bueno, sobre otros temas más también, todo lo que puede ser de beneficio para la comunidad. Nicolás, cuéntanos un poco de ti, ¿no? ¿En qué momento tú recuerdas ese clic con la tecnología que dices, quiero dedicarme a ser programador, a desarrollar software? Ok, mira, siendo honesto, la primera vez que fue ese clic, ¿no? Creo que ese clic fue, pues, yo inicié en la universidad haciendo como algunos experimentos, algunas cosas que, pues, nos enseñaban, aunque la universidad se quedaba algo corta, pero me pareció sorprendente esa capacidad de que solo con, no sé, un blog de texto o cualquier cosa podías crear algo, ¿no? Solo con una conexión a internet puedes... Sé que con HTML uno ya podía empezar a hacer cosas y eso me pareció increíble y ese creo que fue uno de los clics más importantes, ¿no? Que solo con un editor o una página en blanco podíamos empezar a crear cosas de la nada y ese fue uno de los clics para mí. O sea, tu primera experiencia fue con el mundo web, con el Sí. cliente CSS, HTML. Sí, de por sí mis primeras experiencias también se relatan mucho hacia el web development, en donde aprendí mucho pues de lo básico, ¿no? Como que esos fueron mis primeros pasitos, luego ya pues lenguajes de programación. Pero creo que ese primer paso de simplemente un lenguaje marcado como HTML para hacer websites, yo recuerdo de por sí que en mi colegio había una materia ya casi para graduarnos en donde nos pedían hacer websites con HTML básico, ¿no? Y recuerdo que hice varios de los proyectos de mis compañeros que no les gustaba programación y literalmente ahí les cobré literalmente por hacer ese tipo de trabajos y ahí aprendí cosas básicas de HTML, pero me encantó. Me acuerdo mucho que hice muchos proyectos de mis compañeros. Genial. Esa es una experiencia interesante porque es ahí donde uno descubre que lo mío es la tecnología, ¿no? Y bueno, ¿tú recuerdas un poco sobre tu primer trabajo? ¿Qué recuerdas de esa etapa? Pues fíjate que mi primer trabajo fue de soporte de computadoras, creo que muchos iniciamos de ahí, o sea, como arreglar el hardware, ¿no? Yo hacía mucho mantenimiento y soporte de computadoras. Y luego en la empresa en la que trabajaba en ese momento, que tuve el gran privilegio o la gran oportunidad de casi estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo estudiaba en las noches y trabajaba pues en el día. Y yo primero ingresé como con un cargo de soporte técnico porque había estudiado como un técnico en soporte de computadoras, pero en esa empresa ofrecían desarrollos de websites. Y ahí veía como los ingenieros pues hacían websites en ese momento con PHP y comencé como a ver qué es lo que ellos hacían y de ahí también me empezó como a gustar y les decía que me explicaran cosas. Y ahí ellos me empezaron a dar como estos primeros pasos. Y eso fue bastante bueno porque en la universidad, que estaba en paralelo, entonces yo estudiaba en la noche, pues todavía estábamos viendo como cosas básicas, pero ya en el día a día veía como realmente cómo se utilizaba para solucionar cosas, ¿no? Entonces ese fue como esas primeras experiencias y ese primer trabajo que me fueron acercando a, ok, esto es desarrollo, esto es lo que quiero hacer, y lo llevaba en paralelo con mis primeros semestres, por ejemplo, en la universidad. Eso que mencionas me parece muy curioso porque a veces hay personas que no conocen mucho de lo que hace un desarrollador o una persona de sistemas y piensan que únicamente nos dedicamos al soporte, ¿no? Sí, Por ejemplo, oye Pepito, mi computadora no funciona o mi impresora no se conectó, ¿no? Y hay algunos programadores que cuando ya avanzan se ofenden un poquito, ¿no? Pero yo creo que no conocer de eso sería más bien un pecado, ¿no? Porque un programador sí o sí tiene que conocer esas cosas, pues, ¿no? Sí, ese es el típico chiste de, Ajá. ok, yo soy desarrollador de software y me piden arreglar la impresora. Yo lo sé hacer, pero no significa que ese sea mi trabajo. Sí, sí. Pero sí, creo que eso que dices fue, creo yo, una de las cosas que más me impulsaron como rápidamente en mi carrera, porque muchos terminan o muchos pasa que primero estudian y luego hasta que terminan, se gradúan, empiezan a tener sus primeras experiencias laborales, ¿no? Yo casi que lo tuve desde el día cero, o sea, ya desde los primeros semestres igual ya estaba viendo cosas que realmente yo vi hasta, no sé, hasta cuarto semestre, cosas cuando ya por fin veíamos, no sé, materias como programación o materias como bases de datos.
Eso lo veíamos por allá en tercer, cuarto semestre y yo ya estaba un poco más empapado de cómo eso es realmente en la industria, cómo es que se trabaja, ahí viendo a ciertos ingenieros que en ese momento trabajaba yo para esa empresa. Estabas como que un poco adelantado para lo que ya te enseñaban en la universidad, ¿no? Exactamente. De por sí eso Te ayudó bastante. me ayudó bastante a reconocer como ciertas cosas que muchos de mis compañeros pues de pronto apenas estaban aprendiendo. Y pues creo que siempre he sido también curioso y muchos ingenieros dentro de esa primera compañía que me dio esa oportunidad me iban enseñando. De por sí, no sé si recuerdas, pero habían los validadores de la W3C Validator, que eso es viejísimo, de hace unos 15 años. La empresa en la que trabajaba para ese entonces tenía como un valor agregado y es que sus páginas eran como validadas por la W3C o por la CCC Validator. Y en ese momento mi primer como trabajo así de código fue que todas las páginas que hacía esa compañía pasaran como esa validación. Que esa validación era sencilla, era como por ejemplo que las imágenes todas tuvieran un alt, ¿no? Claro. O sea, normas básicas de como de CSS y HTML, pero ya empezaba a tocar código, cosa que no habíamos hecho ni siquiera todavía en el trabajo, pero me empezó a gustar, me empezó a tener esos primeros contactos. Y ya que estamos hablando de esos temas laborales, tus inicios, ¿qué recuerdas de esos primeros proyectos? Pues recuerdo mucho que precisamente me guiaron mucho en ese primer trabajo. De nuevo, yo tenía que igual hacer soporte de computadores, entonces igual estaba un poco en las calles como arreglando, no sé, computadoras o donde me tocaba, donde me enviaran, porque pues la empresa tenía varios contratos con empresas y demás para hacer soporte, pero cuando ya estaba en oficina y cuando no estaba afuera me permitían como eso, arreglar las validaciones de CSS, arreglar validaciones de HTML y eso fue bastante bueno para mí. También me tiré algunas páginas, o sea, como claro. donde, no sé, donde haciendo esas validaciones y arreglando el HTML cerraba un tag donde no era. Y en ese tiempo recuerdo mucho que en esa empresa no había el ciclo de desarrollo como lo hay ahorita, como GitHub, claro. DevOps, sino que subíamos la página web por FTP, ¿no? O sea, nos subíamos el archivo y teníamos FileZilla y subíamos cualquier cambio o ajuste directamente por FTP. Entonces a veces yo no validaba ni nada y lo subía y pues bueno, caía el website del cliente. Pero pues bueno, yo creo que de los errores también se aprende bastante. ¿Y te enterabas cuando el cliente llamaba? Por ahí? Sí, o directamente mi jefe decía como esta página ya no funciona, ¿qué pasó? Y bueno, y ahí no había control de versiones, ¿no? O sea, claro. nuestro control de versiones era, no sé, Dropbox, que era o las típicas carpetas versión 1, versión 2, esta es la final, esta final de la final, esta ya está por acabar. Entonces, toda esa experiencia fue subiendo archivos por FTP y a punta de subirlos al servidor y esas fueron como mis primeras experiencias que yo creo que me ayudaron un montón a toda la carrera que tengo ahorita. Bien interesante. ¿Y tú recuerdas algunas tecnologías o lenguajes que utilizaste o viste antes de llegar a Angular? Sí, de por sí mis primeros lenguajes que formalmente de programación fue Java, un poco más por la universidad, y PHP por la empresa en la que trabajaba. Me gustó mucho más el desarrollo web, creo que me quedé encantado desde ahí, aunque los fundamentos son importantes para cualquier tipo de industria, pero mi amor ha sido más por el web development, ¿no? Entonces ahí con PHP eso fue bastante bueno porque PHP fue creado precisamente como un lenguaje que nació para crear cosas en internet, ¿no? Entonces hacer un Hello World y el Echo y todo eso como que ahí se hacía de manera sencilla y ahí hice mis primeros como desarrollos, digamos. Yo recuerdo que en esa época, quizás estamos hablando más de 10 años. Mucho más. Se usaba mucho el clásico PHP, MyAdmin, y que venía con un programita que, no me acuerdo el nombre, cPanel. El cPanel, sí. El clásico cPanel y el PHP MyAdmin. Ese stack yo lo manejé. Que abría una web y ahí estaba toda la MySQL. Eso para mí me encantaba, esos primeros pasos. Que eso es lo que te comentaba, ¿no? Varios todavía, no sé, de mis compañeros todavía no sabían nada de eso, apenas estábamos aprendiendo fundamentos, pero yo ya podía un poco tocar, ¿no? Como las bases de datos, esto es PHP MyAdmin, este es el cPanel para configurar un hosting, que eran hosting compartidos y demás. No había sistema de control de versiones, pero yo creo que esa cosa rústica en esas primeras etapas me ayudaron un montón en mi carrera ahorita. Pero sí recuerdo que mi primer lenguaje fue PHP, Spaghetti, código Spaghetti, es así, pero
PHP. Y había frameworks, no me acuerdo si en esa época ya se escuchaba de Core Igniter, Laravel y eso. No, fíjate que en ese punto todavía Flask era tendencia, todavía se soportaba Flask y demás. Y en ese punto, en la empresa en la que desarrollaba, había Dreamweaver, ¿no? Este stack. Arrastrabas y se armaba la página. Drag and drop. Y había un plugin que había para DreamWorks. No, Dreamweaver. DreamWorks es la empresa de películas. La de Dreamweaver, de Adobe. En donde nos armaba un CRUD. Literalmente tú le pedías como, esta es mi base de datos, mi entidad, y te armaba como un template de que esto es un CRUD, ¿no? Y con eso esa empresa hizo muchos negocios interesantes, pero eran CRUD al final de cuentas. Pero eran plugins que le poníamos a Dreamweaver. Y ahí el editor mío, mi primer editor fue Dreamweaver. Y fue bastante interesante. Ahorita ya casi nadie lo usa. Creo que no sé si todavía sigue existiendo Dreamweaver, Adobe. No sé, pero sí lo llegué a usar. Sí, pero ese fue mi primer editor. Sí, inclusive estaba la onda de que, mira, Dreamweaver ahora se arrastra, se suelta, ya no se va a necesitar saber programar. Así decían, ¿no? Y mira cómo pasó. Lo mismo pasa con ella y ahorita supuestamente ya no hay que aprender a programar, pero eso pasó mucho con estos editores, ¿no? Los editores drag and drop, que por cierto ahorita yo estoy trabajando para una empresa que su fuerte es hacer construcción de sitios web y tenemos un sistema de drag and drop para nuestros clientes. Pero es interesante cómo Dreamweaver en ese momento nos permitía hacer eso. Y a punta de templates sacábamos pues, todo lo que había que entregar. ¿Y tú recuerdas algunos aprendizajes en tu época cuando estabas iniciando que ahora que ya eres senior lo aplicas como que, esto lo aprendí en ese momento y ahora lo aplico como pan de cada día? Yo creo que dos cosas. Una, aprender a buscar o saber cómo buscar. Yo recuerdo mucho que en ese punto, en ese tiempo, pues ahorita ya con AI es mucho más fácil enviarle una consulta que me guíe, pero en ese tiempo saber cómo buscar y con muchos foros que habían en internet y demás era un poco más, o sea, tenías que esforzarte en cómo hacer realmente una buena búsqueda para encontrar lo que querías solucionar. Y eso al día de hoy me sigue funcionando un montón, hasta para hacerle preguntas a la AI, ¿no? Es más específico o le doy más ejemplos o más casos. En ese momento era buscar más en foros, pero eso me ayudó un montón porque normalmente, no sé, desarrolladores esperaban como tener ya la solución o no saber cómo buscar cierto aspecto o se confundían con otras cosas. Entonces creo que saber buscar ese es un skill que todavía me sigue funcionando mucho como senior. Y la resiliencia, yo creo que pues al final somos programadores y los errores es parte del día a día, digamos. Si no te sale un error, pues es parte de tu workflow, ¿no? Muchos como que se estresaban o se frustran, ¿no? Es una carrera que rápidamente puedes frustrarte. Pero en mi caso, lo que hacía es más generar un poco más de dopamina, ¿no? Necesito arreglar este error. Ahí hasta que salga, de pronto pues lo puedo soltar. Y eso lo sigo utilizando hoy en día, me sigue gustando, me sigue generando esa misma dopamina, tener retos, y eso sigue existiendo ahorita. Eso que mencionas de la habilidad de buscar, yo recuerdo que antes usaba mucho Stack Overflow, todavía sigue existiendo, pero creo que en menor medida lo usamos para buscar nuestras consultas. Yo recuerdo que siempre yo hacía la consulta y scrolleaba hasta buscar el check. Exacto. Encontraba el check verde y a veces el comentario check verde solucionaba y a veces no, pero a veces el comentario del comentario daba la solución que supuestamente buscabas, ¿no? Ahora no sé cuál será el destino de Stack Overflow. Yo creo que es como la Wikipedia, pero para los programadores, como que está quedando ahí, ¿no? Sí, ahorita con ella ya hasta ellos han mostrado como sus gráficos, ¿no? De que han bajado a tope su tráfico. Y sí, desde por sí GitHub creo que ahorita ya también tiene una solución parecida a la que tenía Stack Overflow, que tiene como un check de validación. Entonces a veces en GitHub hay como ciertos foros o ciertos issues y está como la solución oficial de la comunidad, ¿no? Y también ya tiene ese check. Creo que eso es bastante. O también me gustaba mucho el que tenía muchos votos negativos, porque sabía que esa solución, esa ya de entrada no era, ¿no? O era una muy mala práctica. Que también en Stack Overflow habían esos símbolos, ¿no? Como el check de esta es la solución que más ha ayudado, o el que ya de plano, no sé, dio una instrucción que nada que ver. Y tú has trabajado con equipos en proyectos grandes, cuéntanos un poco cómo es esa experiencia, ¿no? Mi experiencia ha sido
en startups diferentes, en equipos dentro de las mismas startups, proyectos pequeños para tratar de impulsar algo. Y ahorita de por sí en la compañía que estoy, que es un poco más enterprise, sí ya hay un equipo más grande, más consolidado. Pero sí he sido también líder técnico. Esa parte me gustó también bastante, ya liderar un equipo y demás. Un equipo pequeño, como unas 10 personas. En donde hacíamos chatbots antes de que pues, hubiera toda esta explosión de AI. Ahí era el chatbot como típico, antes de que hubiera AI. Claro. Era por pasos, creo. Sí, por pasos, ¿no? Y el reconocimiento de intenciones era muy básico. Sí había AI, pero no como el que hay ahorita, ¿no? Entonces había un reconocimiento de intenciones con una plataforma que se llamaba, bueno, en español sería como Luis o Language Understand de Microsoft. Y desde ahí hacíamos ciertos entrenamientos de intenciones y ahí como que hacíamos chatbots en WhatsApp. Y ahí lideré ese equipo, ¿no? Lideré ese tipo de equipos. Ahí había pues backend, frontend y demás, y esa experiencia me gustó bastante porque me ayudó precisamente a hablar con desarrolladores, a saber un poco más de backend también, a saber un poco más de cómo priorizar, cómo organizar. También algo que se nos olvida mucho es que pues al final el código no es lo más importante, también hay que estar alineados con las necesidades del negocio, que realmente estamos solucionando un problema y no estamos haciendo código por hacer. Entonces eso fue bastante vital en esa etapa. Excelente. Nicolás, has sido reconocido como Google Developer Expert en Angular, también como Microsoft MVP y Ionic Dev Expert. ¿Qué significan para ti estos reconocimientos, ¿no? ¿Cómo han impactado en tu carrera? Pues realmente es eso, un reconocimiento como a mi labor en cuanto a dos áreas en específico, y es el conocimiento técnico o el expertise en esa área y las contribuciones en comunidad. Creo que una de las mejores formas de aprender es enseñar. Cuando uno, de por sí eso es una técnica de por sí de estudio, que es la de Feynman. Literalmente, si explicas a alguien o cualquier concepto difícil a alguna persona, hay un proceso para ti mismo que interioriza esos conocimientos mucho más. Entonces, aplicando esa técnica, he podido dar como conferencias y mi canal de YouTube y demás. Y gracias a esa labor, precisamente me han dado esos reconocimientos, ¿no? El de Angular Developer Expert, el de MVP, el de Ionic, que Ionic fue como uno de los primeros frameworks que ya formalmente empecé a trabajar, antes de que existiera PhoneGap, Cordova y todo esto para hacer cross applications. Y han sido gran impulso también para mi carrera, para mi hoja de vida, para mi LinkedIn. Es un gran speed en mi carrera. Nicolás, para que quizás no conocen mucho o no saben al respecto, ¿qué implica ser un Google Developer Expert? Es como la frase clásica de Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Totalmente. Realmente hay dos partes en ese rol. Hay beneficios, pero también hay como responsabilidades. Una de ellos es seguir como contribuyendo de diferentes maneras. Google como que analiza esas contribuciones de diferentes formas. Puede ser literalmente pull requests a códigos open source que tú crees, proyectos open source con un impacto, también blogs, contenido. Entonces, una de las responsabilidades es estar impulsando a la comunidad, no solo a los individuales, sino también a compañías, ¿no? Por ejemplo, empresas que quieran implementar ciertas tecnologías de Google en este caso, o en el caso del MVP, pues tecnologías de Microsoft, ¿no? Entonces normalmente siempre es una de las responsabilidades es estar como siendo un poquito un faro en cuanto a cualquier duda que tenga una compañía o un desarrollador de cómo yo debería hacer cierta cosa en esa especialidad que tú tienes. Entonces normalmente la responsabilidad es como seguir contribuyendo y también dar feedback al equipo. Digamos, una de las cosas que nosotros tenemos como parte del Google Developer Expert es que podemos tener un contacto directo con los Googlers, en este caso, por ejemplo, con el equipo de Angular, y a veces nos dan como un release mucho más antes que a todos los demás y podemos dar feedback de eso y participar en ese feedback de cómo se está construyendo el framework, o a veces de Chrome, de funcionalidades de Google Chrome, de mire, estamos pensando en hacer esto así y ustedes son los desarrolladores expertos, necesitamos feedback. Eso es bastante valioso y es parte de las responsabilidades de ese tipo de rol. ¿Y algún beneficio adicional que, pues, por ser Google Developer Expert, no sé, algún tema, recursos oficiales, temas de apoyo? Sí, hay varios beneficios. Uno de los que más me impacta a mí es el networking. El networking que te da este tipo de programas es súper robusto. De nuevo, tener contacto como con Googlers o con desarrolladores directamente del equipo de Angular.
Este networking es muy clave en cualquier carrera. Y otro ya de beneficios directamente es que si Google tiene como una especie de presupuesto, de budget, para, por ejemplo, hacer conferencias. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy aquí en Perú y parte de esos viáticos los cubrió Google para poder venir aquí y dar una charla acerca de Angular y demás. Entonces, hay ciertos beneficios en cuanto a viajes o que te llevan a conferencias directamente a Estados Unidos para que te capacites y sigas como en tu proceso. Entonces, casi que por ahí también vienen gran parte de los beneficios. Y también, bueno, mencioné que eres Microsoft MVP y Ionic Dev Expert. ¿Qué significa también para ti estos dos reconocimientos, ¿no? ¿Cómo potencian ese perfil? Ionic es una tecnología, corrígeme si me equivoco, pero creo que se volvió muy popular allá por el 2015, 16, sí, hasta 2018. No sé si hasta hoy sigue popular, no sé, pero tuvo ese auge, creo, ¿no? Sí, no, Ionic de por sí ya no es la opción más popular para hacer aplicaciones cross-platform. Sigue siendo bastante sólido y de por sí Ionic ya se vendió como su sistema a una compañía que hace mucho drag and drop para hacer aplicaciones móviles, pero ya no es tan fuerte, o no es de las opciones más fuertes. Ahorita, por ejemplo, está Flutter, por ejemplo, para hacer cross-platform, ¿no? Y está mucho más fuerte que, por ejemplo, Ionic, ¿no? Sin embargo, creo que ese tipo de cosas cross-platform también dependen mucho del equipo. O sea, por ejemplo, digamos, en mi caso, yo tengo un conocimiento fuerte en desarrollo en Angular, o digamos que yo tengo una compañía y la mayoría de devs son Angular devs. Entonces yo puedo reutilizar ese conocimiento y lanzar una aplicación porque al final Ionic se integra muy bien con Angular. Entonces a veces eso depende mucho, es casi del equipo. Por ejemplo, si yo tuviera un equipo en .NET, hay otras herramientas como Xamarin, bueno, que Xamarin creo que ya no está, se llama .mau, ahorita la forma de hacer cross-platform. Entonces casi a veces ni siquiera depende mucho de la tecnología trend, sino a veces de los recursos que tengas, ¿no? Entonces si al final todo tu equipo sabe .NET y C#, lo más natural es no capacitarlos en Flutter, sino utilizar ese conocimiento y utilizar esas alternativas que igual también existen. Como parte de eso, el Ionic, el MVP de Microsoft, es parte de... Yo trato mucho de juntar como todo en una sola. Por ejemplo, pues en Microsoft soy como en la categoría de TypeScript. Y inherentemente cuando hago TypeScript hago Angular. Entonces a veces es como matar dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Cuando hago una contribución en Angular o en lo que sea o en algún código, directamente ya tiene algo de TypeScript y eso me valida un poco las contribuciones hacia también el MVP de Microsoft. Entonces como que a veces trato de que las cosas se unan porque si no va a ser muy difícil como dar como el rendimiento en todos los programas. Claro, entiendo. Y bueno, en tu opinión sobre las certificaciones, específicamente las de Google, ¿crees que están dentro de las más importantes del mercado? Sí, de por sí, bueno, per se todo lo que es el programa de Expert no es una certificación como tal, es un reconocimiento de Google, que una certificación igual, las de Google también pesan bastante, todo lo que es Google Cloud y eso, pero el programa de Expert lo que te hace es validar como dos cosas y no es una certificación como que tú la busques, así como cualquier otra certificación, claro, que vas, presentas el examen y todo, que tiene un gran peso también, sino que el de Expert es como te nominan, ¿no? Te nomina un Googler o otro Expert o otro MVP te nomina para ser parte del programa. Y ahí ya no solo es el conocimiento técnico, sino tu contribución a la comunidad, ¿no? En speaker, en blogs, en contribuciones open source, en pull requests, ¿no? Entonces ahí creo que se unen esos dos mundos, no solo la parte del conocimiento técnico, que es bastante importante, sino que también cómo haces para contribuir hacia la comunidad, ¿no? Sea a través de conferencias, a través de artículos, a través de contenido en YouTube o a través de nuevo de proyectos open source, ¿no? De alguna librería que tengas open source y que haya creado gran impacto. Entonces ahí se unen como esas dos cosas y por eso esa certificación o bueno, esa mención, ese reconocimiento tiene un gran peso y hay muy pocos de por sí, ¿no? En Latinoamérica creo que hay bastantes, no hay tantos en comparación con los que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces eso hace que pues le ponga una carga muy especial a tu perfil, a tu currículum. Ahora, complementando un poco mi pregunta sobre las certificaciones de Google en general, ¿no? La Google Cloud o temas X,
¿son obligatorias justo para llegar a esta mención o es indistinto? No, fíjate que no, que, o sea, yo por ejemplo estoy trabajando en una certificación de Google Cloud, pero todavía no tengo ninguna, digamos, ¿no? Y aún así soy Google Developer Expert, ¿no? Porque ahí básicamente como que tienen su propia forma de mirar un candidato o descartarlo o no, y también hay todo un proceso, ¿no? Entonces hay unas entrevistas técnicas, hay unas entrevistas de comunidad, entonces tienen como su propio proceso y no son importantes las certificaciones per se, pero sí pues que tengas un gran dominio en esa tecnología o en esa área. Y bueno, respecto a logros profesionales o que se te faciliten las puertas, ¿recuerdas alguna experiencia que justamente por tener este reconocimiento de Google Developer Expert o la de Microsoft, la de Ionic, tú hayas identificado, bueno, pudieron contratarme o pude avanzar este proceso gracias a ese punto? Sí, de por sí en conferencias es más sencillo como que te aprueben una charla o algo porque paper, ¿no? Ajá, exacto, porque tienes precisamente ya esa también validación de Google, el respaldo de que Google te da, te dice, oye, esta persona es Google Developer Expert, entonces sabe de lo que está hablando. Entonces es más sencillo entrar a ciertas conferencias internacionales, digamos, ¿no? Entonces es más sencillo ese proceso. Y obviamente en procesos de entrevista, cuando estás con varios candidatos que tienen iguales habilidades muy muy buenas, pero tú tienes de pronto ese batch de más, hace un gran diferenciador en un proceso también de entrevista o de cualquiera de ese tipo. Y precisamente parte de eso, de construir esa marca personal y esos reconocimientos, es también que conocí ahorita, o tengo el cargo ahorita como Senior Frontend en una compañía americana, y estoy ahí muy contento como Frontend Developer. Y fue casi a esas dos cosas, a ese rol, a esos reconocimientos y también al trabajo de marca personal. Perfecto. Nicolás, para las personas que quizás están interesadas en ser un Google Developer Expert, ¿algún consejo, no sé, alguna capacidad o algún conocimiento que quisieras compartirles para que puedan ir por ese camino? Ya, ahí les voy a ser bastante sincero y ese no sería el fin, ese no sería como el punto final, ¿no? Si tú estás buscando ser Google Developer Expert, está chévere que lo tengas como un goal, pero realmente ese no es debería ser el punto clave, ¿no? Uno va a hacer contribuciones porque le encanta compartir conocimiento, le encanta aprender de tecnología. Y creo que eso es lo que lleva un Google Developer Expert o este tipo de programas como los de MVPs. Entonces, si lo están haciendo como por obtener el título, no creo que sea el mejor motivante. El mejor motivante es querer compartir conocimiento, querer contribuir a la comunidad, querer ayudar. Si eso lo estás haciendo, va a llegar, digamos, va a llegar, alguien te va a nominar, o alguien de Google o alguien de Microsoft te va a nominar y va a llegar. Y el proceso continúa, ¿no? No es que se acabe ahí. Cuando te dan ese tipo de reconocimiento, no es que, ok, ya, ¿no? Tienes que seguir con ese tipo de contribuciones. Pero no creo que sea el fin, no creo que sea el motivante. Debe ser ese amor a la comunidad y a contribuir. Perfecto, gracias por los consejos. Ya saben, tienen que hacer comunidad, compartir su conocimiento, generar este tipo de debates y aportar en general a la comunidad. Nicolás, tú como un Google Developer Expert en Angular, bueno, tienes una experiencia amplia en ese framework. ¿Qué mejoras recientes de esta tecnología tú consideras que son las más relevantes, las más importantes para los desarrolladores? Si te está gustando el podcast, no te olvides darle like y suscribirte al canal. Además, tenemos cursos online en vivo en mitocode.com. Te dejo para que sigas disfrutando de este podcast. Yo creo que hay dos que me gustan muchísimo de cómo la comunidad y cómo Angular lo ha sabido cómo abordar y hacer. El primero es el nuevo modelo de reactividad de Angular, basado en Signals. Este modelo de reactividad hace algo muy interesante y es que ahora ya las aplicaciones son mucho más veloces y tienen un mejor patrón para crear aplicaciones mucho más robustas, y que también hace que podamos tener tecnologías mucho más a la vanguardia. Por si Signals ya está como parte de estas APIs que pueden llegar nativamente al navegador, ¿no? Sin necesidad de Angular o per se, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido como el más interesante desde el lado técnico y que a mí me sorprende inmensamente cómo Angular lo ha llevado, ¿no? Normalmente este tipo de cambios dicen, no, pues hay que reescribir todo el framework, sí, ¿no? Y hay que hacer un poco de cambios y ya sería otra cosa, ¿no? Angular lo ha sabido llevar de forma retrocompatible y si bien obviamente hay ciertos cambios y hay cosas que aprender, no es un cambio así tan robusto. Cambiar ese tipo de motor yo creí que iba a ser mucho más complicado, pero lo supieron hacer de forma muy, muy soft y las dos cosas siguen funcionando. Tú puedes tener el modelo de reactividad viejo y el nuevo
y los dos funcionando Sí. y todo va muy bien. Y el segundo que me interesa mucho es el de ya no hay módulos. A mí me gusta ese patrón como parte de arquitectura de software, pero a personas que están aprendiendo Angular sí les causa un poquito de ruido, de fricción al inicio, como que si estás aprendiendo otras cosas como Next, como Vue, como que no tienes este patrón de módulos tangible. De pronto sí lo tengas al momento de crear tus aplicaciones, pero no hay un archivo llamado module, ¿no? Eso no existe en los otros ecosistemas y eso sí tenía como un poquito de fricción cuando había nuevas personas aprendiendo Angular. Normalmente la curva de aprendizaje era un poquito más alta. Ahora con no módulos y standalone components, esa curva de aprendizaje baja un poco y eso hace que pues, sea más amigable el framework para todos. Justo eso que mencionas es importante porque una de las cosas que comentan es, siento que Angular es pesado para aprender, ¿no? Como que tiene demasiadas estructuras para recién ponerme a trabajar, que inyección de dependencias, que antes había módulos, ¿no? Que esto de los componentes standalone. Pero yo creo que Angular ha evolucionado para bien y ha hecho que, justamente como lo mencionan, ¿no? Que la curva de aprendizaje baje. No diría que baje bastante, pero por lo menos sí ha bajado para lo que era antes. Sí. ¿Sí? Entonces, a veces lo comparan frente a otras tecnologías como React o Vue. Entonces, ¿qué opinas bajo esa percepción, ¿no? ¿Cómo le podría responder a esa persona que está en ese dilema? Escoger a Charmander, a Squirtle y a Bulbasaur, ¿no? El famoso de React, Vue y Angular. Ajá. Pues fíjate que esa pregunta depende mucho, yo siempre la tomo desde el lado desde que con Angular tienes muy buenos principios de arquitectura desde el día cero. Desde iniciar el proyecto ya tienes patrones de arquitectura bastante sólidos. Entonces hay una forma clara de que tu aplicación va a escalar, de que un servicio hace esto. En cambio en React de pronto es más flexible y esa es una también de sus ventajas. Pero esa ventaja luego a lo largo te podría costar, ¿no? Como que puedes hacer lo que sea, puedes meter funciones por aquí, puedes hacer... es muy fácil hacer el código espagueti, por ejemplo, en React, si no tienes unos conocimientos técnicos grandes, ¿no? Y de pronto cuando alguien está iniciando, pues no tiene esos conocimientos técnicos y en el mundo de Angular te ayuda, ¿no? Angular te ayuda como, hey, mira, esto es el patrón solid, esto es inyección de dependencias y te va a ser súper útil, te prometo que eso te va a ser súper útil y te va a ayudar un montón cuando pues ya la aplicación sea mucho más fuerte o mucho más madura. Que en React te toca ya reescribir muchas cosas o ya cuando la curva de aprendizaje en React es mucho más, menos pronunciada, pero cuando ya la aplicación empieza a ser mucho más compleja, empiezas ya a ver que mantener ese código es mucho más difícil. En cambio en Angular, como ya tuviste un buen inicio, un poco más doloroso digamos, pero un buen inicio, ya es mucho más fácil de hacer mantenimiento y te da unos principios de arquitectura bastante sólidos. ¿Tú crees que podríamos compararlo al clásico PHP cuando no habían frameworks, que a veces uno escribía a su forma, viene otro programado a su forma, algo así para React? Sí, total. De nuevo, en React uno puede, y esa es una de sus ventajas. Y creo que de por sí la comparación Angular-React no está tan bien hecha, porque al final React es como una librería de UI. Yo creo que la comparación es Next-Angular, que realmente ya es un framework. Y Next tiene mucho de eso. Next ya le pone un poquito de orden a React, ¿no? Te dice, estas son las rutas, así tienes que hacer la página. O así tienes que manejar ciertas cosas, entonces ya es un poco más opinionado. Entonces creo que una muy buena comparación es Angular Next, en la cual sí ya por ejemplo Next te da un poquito más de cimientos para empezar. Aún así me gusta más Angular en cuanto a que realmente tienen principios de arquitectura que te van a servir no solo en Angular sino en otro tipo de desarrollos. Correcto, sí, justo muchos comparan, ¿no? Angular frente a React, pero a veces se olvidan, como mencionan, ¿no? React es una librería y su principal preocupación es las interfaces de usuario. Justo ahí lo dice, cuando están en la documentación, ¿no? Haz sus interfaces en segundos, rápido, es lo que menciona, ¿no? Y bueno, Angular es totalmente robusto. Yo también conozco un poco de Angular y también enseño a algunas personas y bajo mi percepción, enseñando algunos años, percibo de que la gente que viene de Java o de C# le parece un poco más natural aprender Angular, creo porque ya vienen de un lenguaje orientado a objetos, patrones de diseño, y como que dicen, un patrón más, ¿no? Parecido, Totalmente, ¿no? sí. Pero en cambio, a las personas que vienen mucho del ecosistema JavaScript, Node,
parece que se va un poco más por el lado de React, a pesar que también acepta TypeScript, pero como que esa flexibilidad la encuentran, ¿no? Respecto a Angular, ¿no? Esa es una muy buena forma de verlo, porque sí, tienes toda la razón. De por sí Angular también tiene mucha fama del mundo de Enterprise, ¿no? Correcto. Y en el mundo de Enterprise está todas estas cosas de Java, .NET, ¿no? Que son lenguajes que de por sí ya son estrictamente tipados, ¿no? Cosa que nos trajo TypeScript y ayudó un montón a la web. Entonces, como que desde ese punto, pues, si venías de esos lenguajes que ya son bastante estructurados, bastante tipados, como que Angular es como, ok, sí, otro patrón más, me gusta porque también tiene ciertos patrones de arquitectura que me ayudan a desarrollar buen software, ¿no? En cambio, cuando vienes ya de JavaScript, que JavaScript de por sí el lenguaje es bastante laxo, ¿no? Eso no hay tipado, puedes hacer diferentes cosas y hay errores divertidos en JavaScript y en cómo funciona el navegador. Entonces, claro, esa flexibilidad la encuentran en frameworks como React, ¿no? Sin embargo, de nuevo, cuando ya empiezas a hacer aplicaciones más maduras, entonces encuentras que sí hay patrones y formas de hacer cosas, ¿no? Como Next, como Remix, por ejemplo. Y eso es donde ya empiezas a construir software un poco más maduro, un poco más que realmente solucione los casos. Sin embargo, de nuevo, otra vez, lo que importa al final tampoco mucho es el framework, sino realmente que estamos solucionando un problema para nuestro cliente final, ¿no? Al cliente final no le importa si eso está en React, si está en PHP, si funcione. Sí, lo importante es que funcione. Entonces, creo que esa es una de las cosas más importantes, más que el framework per se. Ahora, si tu preocupación es arquitectura y que la aplicación sea escalable y mantenible, creo que Angular tiene esos muy buenos principios establecidos desde el día cero. No es que en Next no se pueda hacer, o en otros frameworks también, pero creo que cuesta un poco más. Y ya que estamos hablando justo de esos principios para escalamiento y todo eso, ¿puedes recomendarnos algunas prácticas para construir aplicaciones en Angular robustas y escalables y que puedan ser fácilmente mantenibles? Ya, yo creo que recientemente he trabajado, hay dos patrones que me han ayudado mucho como a escalar aplicaciones. Una es el manejo del estado en aplicaciones de frontend en general, no importa un poco el framework, pero preocuparse por el manejo del estado es vital. Y no hablo de implementar un patrón fuerte como Redux, que es muy verbose y es mucho boilerplate, sino que realmente pienses en tus componentes como un estado. A veces los pensamos mucho como métodos y funciones, pero cuando tú en vez de pensarlo como un estado, como que mi interfaz tiene ciertos estados y esos estados van a mutar y van a cambiar y representar ciertas cosas con datos, ahí ese clic cambia y cuando lo conviertes a manejo de estado, es mucho más fácil mantener el código y el código es más declarativo que iterativo. Entonces, eso, el estado. Y monorepos a mí me gustan mucho y manejar como todo, por ejemplo, en el ecosistema de Next, React está TurboRepo, es muy bueno para manejar, empezar a encapsular aplicaciones, compartir código entre varias como entre varios módulos y escalarlo. Creo que está muy bien. En el caso que tú, por ejemplo, tengas un ecosistema Next React, te recomiendo TurboRepo. Y en el caso que seas Angular, te recomiendo NX. Y esa forma te ayuda a como separar mejor las responsabilidades, construir aplicaciones mucho más robustas y empezar a entregarlas mucho más rápido. Entonces, creo que monorepos o como TurboRepo o NX y manejo de estado creo que me han ayudado mucho a escalar aplicaciones que son bastante robustas. Perfecto. ¿Y alguna recomendación que podríamos dar quizás a las personas que están iniciando en Angular y pueden comentar sus errores clásicos? No sé, desde tu experiencia, ¿qué errores comunes son esos que tú ves en los desarrolladores cuando están empezando con el framework? Bueno, yo creo que el error más común y que menos mal lo soluciona un poquito como el Angular moderno es los módulos precisamente. Cuando nosotros encapsulábamos cosas de módulos y empezábamos a tener patrones circulares, es decir, que tú tenías un servicio declarado en dos módulos y entonces ya se empezaba a romper, o un servicio llamado a otro servicio, entonces hace una inyección de dependencia circular. Esto de por sí ya no va a pasar tanto con los standalones porque pues ya no hay necesidad de que estén encapsulados de esa manera, pero sí es el error como un poco de los más clásicos en cualquier desarrollador que esté iniciando con Angular. Y yo creo que otro es empezar a instalar librerías en la aplicación y no preocuparse por el peso que eso puede generar en tus aplicaciones. Normalmente uno empieza como a instalar, no sé, X o Y cosa para solucionarlo y luego no tiene en cuenta el impacto que se puede generar en el peso de la aplicación, que al final se transforma en que tu aplicación carga lento, ¿no? O que el bundle size es muy grande.
Angular y la mayoría de frameworks ya empieza a alertar de cierto modo, hey, te estás pasando o cierta cosa no está muy pesada, pero creo que no tener en cuenta librerías con tree shaking, por ejemplo, es uno de los errores más comunes cuando uno está iniciando. Y mirando un poco hacia el futuro, ¿cuál crees que son las tendencias que marcarán como que la diferencia con el framework? Fíjate que entrando precisamente en esta cosa de tendencias, AI obviamente es una de esas cosas que está ahí, y Angular está haciendo algo muy interesante, que precisamente una de sus ventajas es que desde el día cero, tanto dentro de la concepción del framework, ha sido muy organizado, ¿no? Angular tiene algo llamado el CLI, el cliente de comandos, y como tiene todo tan bien organizado, entonces ahorita, por ejemplo, están haciendo un MCP del CLI, ¿no? Entonces ahora casi que uno por lenguaje natural le puedo decir, créame un componente que haga esto, haga esto, haga esto, y conectado directamente a los patrones o al CLI de Angular, entonces te crea un boilerplate bastante sólido y bastante bueno. Entonces creo que esa unión de la herramienta de AI y el estado de AI con esa arquitectura que Angular ya tiene y unos muy buenos patrones, eso es lo que es bastante. Y de por sí Angular está ahorita está probando, ¿no? Cómo hacer su MCP para que corra de forma local y que se molde muy bien a Angular. Y otro que me interesa mucho, y de por sí que voy a hablar un poco en la conferencia de aquí de Perú, es el Edge Computing y cómo Angular está tratando de probar cosas como Nitro para dar ese tipo de soporte. Creo que eso es bastante interesante. Todavía no están, creo que ni siquiera está como en desarrollo, está como en experimentación apenas. Pero me interesa cómo va a tomar eso el futuro de Angular. Ya que hablamos un poco de IA, seguramente por ahí es curiosidad o has probado las herramientas Cloud Code, Gemini CLI, Copilot. Sí. Para el futuro del desarrollo del frontend, ¿tú ves que esas herramientas van a ser un apoyo para su productividad? ¿O cómo crees que va a impactar el rol como el programador de frontend? Yo creo que sí, inevitablemente la IA cambió muchas cosas para todos. Desde cómo programamos, entonces ahorita están estos IDEs, que la mayoría son un fork de Visual Studio Code, pero Cursor, Windsurf, nos ayudan un montón y están haciendo ese amigo o ese guía que yo le puedo empezar a pedir cosas, ¿no? Ahora, el problema es cuando no sé qué es lo que estoy pidiendo, ¿no? O cuando el código o empiezo a bytecodear y simplemente no sé qué es lo que está pasando detrás. Creo que tener un gran conocimiento técnico más AI, eso sí es realmente potenciar tu productividad, ¿no? Y tener estos IDEs como Cursor te potencian un montón. Digamos, por ejemplo, yo ya casi no escribo pruebas unitarias, pero no significa que no tenga que aprender pruebas unitarias. Tengo que tener eso para poder mantenerlo o para poder solucionar cierto tipo de cosas que salen cuando de pronto la AI escribe malas pruebas, ¿no? O cuando está haciendo cosas que nada que ver. Pero ya el hecho de que no me demoró, no sé, todo el día escribiendo el unit test de esto, sino ahora se volvió en un par de horas, eso me hace mucho más productivo, ¿no? Solo tengo que arreglar y ajustar ciertas cosas, pero necesito de mi conocimiento para luego poder apalancarlo con ella. ¿Y tú recomiendas a los juniors específicamente que se apoyen mucho en la IA cuando están empezando o lo vean como una alternativa final? Yo creo que es inevitable no poderse ayudar ahorita con la IA en cualquier parte del proceso, ¿no? Tanto en el inicio como cuando seas senior, o sea, creo que tienes que ayudarte de él. Es como igual cuando teníamos, antes de que hubiera la explosión de AI, todos teníamos Google, ¿no? Y era una herramienta, o es una herramienta igual que nos sirve también para ver cómo solucionar ciertas cosas. Entonces, realmente yo lo recomendaría desde el día cero, que te potencies con AI, pero que sepas qué está pasando detrás, que no simplemente ignores, ¿no? Y ahí justo también la IA es muy buena para eso, ¿no? Entonces, cuando te crea código que tú no entiendes, igual puedes decirle, ¿qué está pasando acá? Explícame esto detalladamente porque no lo entiendo. Y eso ayuda un montón. De por sí, yo me ayudo mucho para escribir pruebas técnicas, para escribir ciertas propuestas técnicas que tengo que hacer dentro de mi equipo, algún spy que tenemos que hacer. A veces yo utilizo mucho, no sé si conoces esta técnica del patito amarillo, o cuando uno habla, cuando uno quiere hacer debugging, ¿no? Y algo le está fallando y empieza uno a inventarse hablar con una persona, normalmente coge un objeto y el objeto es el patito amarillo y dice, bueno, mira, intenté esto, y como ese proceso de conversación te ayuda a aclarar tus pensamientos y a encontrar cuál es la solución.
Ahora ese patito amarillo ya no es mudo, ya es una AI que le puedes preguntar cosas. Y entonces yo lo utilizo mucho para retroalimentación. Ok, ¿qué no estoy teniendo en cuenta en esta propuesta? ¿Qué otras propuestas de pronto? ¿Qué otras técnicas similares podríamos encontrar? ¿Cuáles son las debilidades de mi propuesta? ¿No? Entonces le comienzo a preguntar mucho para que me ayude a afinar cierta propuesta y demás. Y creo que eso desde el día cero deberían empezar a utilizar, de ayudarse y de nuevo no pasar por alto, ¿no? Si realmente no entiendes algo, aprenderlo a fondo y es más, pedirle a la AI que te ayude a entenderlo a fondo. Perfecto. Nicolás, muchos te conocen como creador de contenido en YouTube. Seguramente han visto tus videos de Nicobytes enseñando Angular, consejos, recomendaciones. ¿Cómo nació la idea de tu canal y por qué y cómo lo enfocaste en programación? Fíjate que ya tenía como esa idea de compartir conocimientos, ya lo llevaba haciendo, pero digamos que de una forma offline, es decir, dando charlas, en meetups. Y dije, bueno, al final creo que obviamente el alcance que uno tiene en físico, en el mundo físico, pues es un poquito acotado, ¿no? En un meetup normalmente hay unas 30, 50 personas, ¿no? Pero internet es gigante, ¿no? Entonces, Sí. ese poder ayudar a otra persona y también a de pronto algo que yo sé cómo solucionar y puede ayudar a otra persona a hacer la vida más fácil o que te lo expliquen como a mí me hubiera gustado que lo explicaran, creo que eso fue una de las cosas que más me animó. Y de nuevo, yo siempre utilizo como también mi canal como una parte de aprendizaje. De nuevo, cada vez que tú quieres explicar algo que es complejo para ti y haces como la tarea de, ok, tengo que explicar este tema, haces que aprendas ese conocimiento o lo interiorices más. Entonces, cada video mío es también una oportunidad de profundizar en cierto tema. De pronto un tema que quiero aprender, me pongo el reto de voy a hacer un video sobre esto. Y eso hace que pueda poner más de mí en ese tema. Entonces es como también una técnica de estudio, una técnica de aprendizaje. ¿Y tú recuerdas tu primer video? ¿De qué tema fue más o menos y cómo reaccionaba la gente? Sí, justo mi primer video, si no estoy mal, es uno en donde como que hago un versus de cómo hacer cross-platform entre una aplicación web progresiva o ir hacia un responsive o ir hacia una aplicación con Ionic, ¿no? Entonces hacía como la comparación de esas tres. De por sí, esa fue una conferencia que di en ese momento en Bolivia y dije, ok, eso tuvo una muy buena recepción en vivo con las personas y muchos me preguntaron, entonces, ¿por qué no subir esa misma conferencia pues en un canal de YouTube, ¿no? Entonces empecé como con esa idea de, pues esas mismas conferencias o meetups que ya estaba dando, las voy a grabar y las empiezo a subir en YouTube y ahí es donde empezó a tener como buena recepción y pues podía abrirme a muchas más personas pues de todo el mundo, ¿no? No solo de pronto la ciudad en la que estaba en ese momento. Y actualmente, ¿cómo eliges los temas que quieres grabar y cuál es el feedback que la comunidad te suele dar? Hay dos cosas. Yo suelo escuchar mucho a la comunidad y es como me están pidiendo o dentro de los comentarios o yo tengo mi canal de Discord y me piden como, Nicolás, no entiendo esto o sería bueno que hicieras un video sobre esto. Entonces casi que tengo mucho las cosas que hay dentro de la comunidad. Pero sin embargo también manejo mucho el área de tendencias. Entonces si veo que, por ejemplo, en Angular hay cierta cosa que la gente, que es nueva sobre todo, como signals, como algún nuevo patrón, como alguna nueva herramienta, y quiero explicarle, quiero enseñar cómo utilizarla bien, entonces como que lo utilizo desde esos dos lados, desde lo que me diga la comunidad y desde como la tendencia que hay por ahí para aprender eso. Por ejemplo, ahorita, hace poco estaba aprendiendo agentes, entonces he empezado a subir contenido acerca de eso en mi canal, pero es básicamente eso, como, mira, quiero aprender esto y la gente me lo pide, entonces ahí hago el video. Tengo un backlog así súper gigante de los videos que tengo que grabar, que algún día espero grabarlos, pero tengo un video, un backlog grandísimo. Me imagino. ¿Y tú recuerdas o sabes bajo tus estadísticas cuál es el video que más ha impactado a la comunidad? Fíjate que creo que hay dos, si mi memoria no me falla. Hay uno que es cómo conectar una aplicación Angular hacia cualquier cliente de REST API, ¿no? Que creo que por sí eso hace mucho eco a lo que las personas normalmente buscan. Cómo yo conecto mi aplicación de frontend a un backend, ¿no? Entonces ese es uno de los videos que más vistas tiene. Y otro que me ha sorprendido es el de Capacitor, que Capacitor es una forma de hacer cross-platform, ¿no? De compilar una aplicación de JavaScript para como una aplicación en Android o una aplicación pues en iOS, ¿no? Y de por sí cuando lo grabé porque pues, de nuevo yo trabajo mucho con esas tecnologías y trabajé mucho en aplicaciones cross-platform con Cordova, con PhoneGap.
Y entonces subí ese video y ese video también ha sido bastante bueno. La gente sigue interesada en cómo utilizar JavaScript para... bueno, JavaScript se utiliza en todo lado, ¿no? En robots, en mobile, en web, en backend, en todo lado. Y sigue habiendo un gran interés de cómo lo utilizo en mobile. Comentaste que trabajas actualmente para una empresa, creo que de Estados Unidos, si mal no recuerdo. ¿Cómo balanceas entonces tu vida entre esta empresa? Porque a veces las empresas estamos con el tiempo en contra, ¿no? Para poder lanzar el producto para ayer. Depende, ¿no? A veces cómo se organizan. Y también tu rol de educador, ¿no? Hacer contenido en YouTube. A veces también la familia demanda tiempo. ¿Cómo balanceas esa parte? La verdad es muy difícil. Es supremamente difícil hacer esa demanda de tiempo. Normalmente yo soy muy ordenado y realmente también tengo como un horario en el cual pues madrugo mucho y empiezo mi día muy temprano y demás, y ahí como que me da tiempo de organizarme, pero trato de que lo que esté haciendo en el trabajo también me ayude a generar algún contenido. Por ejemplo, digamos ahorita en la compañía en la que estoy trabajando estamos utilizando mucho un paquete llamado NRX para manejar el estado, porque nuestra aplicación es gigante y maneja muchos estados y demás. Entonces, a la medida que he aprendido a utilizarla y cómo hemos planteado una arquitectura en la aplicación, digo, mira, esto me sirve para un video, esto lo puedo enseñar. Entonces, casi que suelo reutilizar, o lo que a veces es al contrario, ¿no? Algo que estamos haciendo en el trabajo y yo quiero, y funcionó bastante bien, entonces digo, mira, esto deberíamos lanzarlo en un video, o yo lo puedo lanzar en un video y explicarlo cómo nos funcionó bien. O al revés, tengo algo que quiero investigar que me parece muy interesante, lo investigo y luego antes llego al trabajo con esa propuesta. Miren que investigué esto, miren que estuve experimentando sobre esto y eso nos ayudaría a mejorar esto en nuestra aplicación. Entonces a veces esas dos cosas me ayudan como a mantener un poco eso, ¿no? A mantener como un rol más investigativo y entonces llevar propuestas al trabajo, o viceversa, lo que estamos haciendo en el trabajo yo creo que él también le puede servir a la comunidad, y cómo utilizamos NX, cómo utilizamos NRX en nuestro trabajo, entonces lo cojo como cápsulas de contenido. ¿Y tú crees que tu canal de YouTube te ha abierto puertas laborales, oportunidades? Totalmente, o sea, de por sí la marca personal, que es lo que también va detrás de ese contenido en YouTube, me ayuda un montón, ¿no? Me ayuda un montón a conseguir esos reconocimientos de expert, y literalmente también me ayuda un montón en conseguir, por ejemplo, el empleo que tengo ahorita, que casi que ya voy para 2 años con esta empresa Dot2MES, que es un Content Management System americano. El Product Owner o el jefe de producto, que en ese momento estaba buscando un Angular Expert, literalmente sabía quién yo era por redes sociales, sabía que yo tuiteo, sabía que yo hago contenido, sabía que yo tengo cierto expertise pues, en la materia en desarrollo web. Y entonces ese branding personal le hizo pues tener como esa no fijación, bueno, ese conocimiento de, mira, esta persona. Entonces yo cuando publiqué, por ejemplo, en mis redes sociales, hey, estoy libre y estoy como buscando oportunidades laborales, como que hizo match. Y él dijo, mira, tenemos una oportunidad abierta, una posición abierta, pásate por el filtro, por el debido proceso. Pero esa marca personal fue la que me ayudó precisamente en eso. Entonces yo creo que el networking y marca personal son cosas que siguen valiendo muchísimo en este mundo laboral. Fue ese diferenciador prácticamente, ¿no? Totalmente, total. O sea, hacer contenido, preocuparte por tu branding, tu marca personal, ayuda un montón a tener esos puntos diferenciadores. Aparte, obviamente, ya de tu conocimiento técnico y demás, ¿no? Pero eso me ayuda un montón a conseguir ciertas cosas un poquito más sencillo. Y en teoría el problema es que uno es difícil de verlo a corto plazo, ¿no? Digamos, empezar el blog es súper complicado al inicio, empezar a hacer contenido es súper complicado al inicio. Uno empieza a ver esos resultados es un poquito más adelante, y las personas ahorita están acostumbradas al corto rápido, plazo, ¿no? A ver los resultados ya. Y ese tipo de marca personal se construye con el tiempo y empiezas a ver como el efecto compuesto después de mucho tiempo, no desde los primeros meses. Entonces es algo que tienes que irle trabajando y vas a ver como esos resultados, los vas a ver, van a demorar un poco, pero los vas a ver y en forma exponencial. Totalmente, doy fe de ello también, sí. Y bueno, Nicolás, ¿tú recuerdas algún comentario que te hayan dejado en alguna de tus redes sobre, gracias Nicolás, gracias a este video, a este mini curso, a estos tutoriales, pude encontrar trabajo o me ayudó para esto? Sí, y les animo a que me sigan dejando ese tipo de comentarios,
porque me ayudan mucho a eso, ¿no? A veces uno, pues, de nuevo, estábamos hablando que es muy difícil también manejar el tiempo de trabajo, familia, contenido. Entonces, cuando hay ese tipo de mensajes que recuerdo mucho, me han dado muchos mensajes de gracias a ti conseguí empleo, gracias a ti tenía un buque en mi trabajo que me llevaba horas y lo pude solucionar. Sobre todo esos de conseguí empleo, que me han llegado bastantes, o en Instagram me llegan bastantes de gracias a tus videos o a tus cursos he aprendido esto y pude conseguir un aumento o lo que sea. Ese tipo de comentarios hacen que uno tenga un poco más de pasión y pues siga queriendo hacer más, ¿no? Contribuir y demás. Son muy lindos ese tipo de mensajes, ayudan bastante. ¿Y algún mensaje, consejo quizás para aquellas personas que están también animándose en crear contenido de programación, pero no saben cómo empezar? Quizás hacia ellos. Lo importante ahí yo creo es empezar. O sea, uno a veces cuando está queriendo crear su propio blog, su propia marca personal o su canal de YouTube, me acuerdo mucho que como que queremos tener todo listo, ¿no? Como el audio perfecto, como el super setup, la super cámara, y hasta que no tengamos todo eso no queremos empezar, ¿no? Y empezamos casi a postergarlo. Lo mejor es iniciar. Si ustedes buscan mis videos en YouTube, los primeros es mi cámara con un micrófono feo, el audio está mal, de por sí recibí muchos comentarios de hey, tu audio está mal. Pero sí, lo importante es mejorar bajo el proceso iterativo. Eso creo que es lo más, o sea, al final vas mejorando alguna cosita, ¿no? Ok, el audio está mal, entonces me preocupo por solucionar el audio. Luego aprendo ciertas cositas de edición, pero eso lo haces el proceso iterativo, ¿no? Lo hace video tras video, vas mejorando algo, pero lo vas mejorando. Querer tener todo perfecto desde el día cero creo que es el error más común. Entonces lo importante es iniciar, grábate. Ahorita hay bastante software de simplemente edición, no te preocupes por edición. Mis primeros videos no tienen nada de edición, es como me puse a grabar y detuve y eso fue lo que subí, ¿no? Luego ya de nuevo el proceso iterativo te va a ayudar, pero lo importante es iniciar. Lo más difícil es iniciar y eso es lo que les recomiendo. Complementando justo lo que mencionas, bueno, yo también genero contenido hace buen tiempo y algunos dicen, ¿no? Iniciar ahorita un canal de YouTube, hay bastantes, va a demorar hasta que yo me reconozcan, hasta que pues pueda quizás volverme reconocido, que mis videos se vean por ahí y por allá. Entonces yo les digo, como tú dices, ¿no? Si no empiezas ahora y si empiezas aquí en 5 años, habrá más youtubers, más gente y será más complicado, ¿no? Y va a tomar más tiempo. Tú como mencionas, ¿no? El tiempo es ahora y no necesitas el super setup. Yo también inicié con un pequeño micrófono, me acuerdo que me costó 5 soles acá en Perú, es casi $1.50. Pero bueno, se empezó y con el tiempo pasa y se puede hacer contenido, ¿no? Nicolás, este año fuiste speaker en la NGConf Perú. ¿Cómo fue que te animaste a participar en este evento? Me animé precisamente porque con las diferentes comunidades de Angular en Latinoamérica habíamos empezado a trabajar en conjunto. Por ejemplo, yo también fui coorganizador de la NGConf en Bolivia y varios vinieron de Perú y demás y empezamos a hacer como este tipo de eventos online cuando hubo pandemia y demás y nos empezamos a colaborar. Entonces, cuando ya por fin se hizo oficial la NG Perú, que está su segunda versión, yo quería venir un montón a la primera versión, pero en ese momento nació mi hija y no pude venir. Y en este momento ya pues en esta segunda versión pude participar. Pero me animé precisamente por ese trabajo que se está haciendo entre comunidades entre toda Latinoamérica e impulsar y pues el amor a Angular que tenemos todos entre la comunidad, que es bastante, y se está trabajando sin importar las fronteras, ¿no? Entonces como que nos hablamos mucho entre organizadores, entre speakers y pues me animé a dar pues a postular mi charla y me la aceptaron y pues bueno, fue una gran experiencia de por sí. ¿Y cómo fue que elegiste el tema? ¿Cómo lo elegiste? ¿Qué buscas transmitir con ese tema? Yo hablé acerca de Edge Computing, que es una forma de cómputo distribuido utilizando runtimes de JavaScript. Y eso justamente ahorita a mí me parece que es muy interesante la forma en que funciona, la forma en que ciertas compañías lo están llevando y que no son las grandes compañías, no es Google, Amazon, Azure, sino son compañías como Vercel, como Cloudflare que están llevando este cómputo distribuido en base a WebAssembly y JavaScript. A mí esa tecnología me parece súper interesante, cómo funciona a nivel técnico.
y el output que tiene, que es aumentar la velocidad de tus aplicaciones con un mínimo de latencia, me pareció muy interesante y ya llevaba como tiempo investigando, haciendo experimentos y creo que eso es parte de lo que quería compartir en la charla, ¿no? Cómo este tipo de tecnología, que ahorita no es como tan trend, va a ser muy importante para hacer tus aplicaciones realmente veloces desde la infraestructura. Entonces como que llevo tiempo experimentando y creo que es momento de compartirlo y lo quería compartir así en grande. Ahora, yo sé que muchas personas asistieron al evento, fue un evento exitoso, pero ¿algún consejo que quisieras dar a estas personas que a veces dudan en participar en este tipo de eventos porque dicen no tengo el nivel adecuado, quizás no voy a entenderlo, o el otro año ya participo que tenga más experiencia? ¿Algún consejo a ellos quizás? El consejo ahí es que es mucho mejor aprender en comunidad que aprender solo. Si tú estás solito y aislado, vas a quedar con más dudas. Entonces es mejor cuando te enganchas y el networking es parte fundamental ahorita de esa parte de tu carrera profesional. O sea, la parte técnica no es lo más importante, también hay que acoplarlo con los soft skills. Entonces el networking, venir a esta comunidad, no importa si no entiendes. Yo me acuerdo que en mis primeros meetups también había gente muy pro y no entendía la mitad de lo que decían, pero tal vez una que otra cosita sí, y eso hace parte de todos. Entonces anímate a asistir, es mucho mejor aprender en comunidad que aprender de forma aislada. Empezamos la sección de papelitos. Nicolás tiene aquí 5 papelitos de preguntas aleatorias, él va a escoger 3. Nicolás, por favor, la primera pregunta. A ver. A ver, por aquí tenemos lo siguiente. Te salió... Dice, justo, menciona, bueno, no sé si en la cámara se ve, pero vamos a leerlo. Si no existiera Angular, ¿qué otra tecnología usarías? Yo creo que Vue. Vue es flexible, pero también robusto y con buenos parámetros. Yo creo que utilizaría Vue. O si no, ya directo backend con Python. Creo que yo también fui backend por mucho tiempo, entonces ya me iría al área de backend con Python AI. Pero si es por el mundo de frontend, creo que Vue es uno de los que también me causa mucho interés. Perfecto. Segundo papelito, por favor. Listo. A ver, por aquí tenemos lo siguiente. Si pudieras agregar algo a Angular, ¿qué sería? A Angular que hayan mucho más bibliotecas de UI. Creo que algo que le falta mucho al ecosistema de Angular en comparación con React, por ejemplo, es que hay mucha diversidad de bibliotecas creadas por la comunidad, ¿no? Hay UI kits, hay bastantes cosas. Y en Angular tenemos algunas, pero no la gran mayoría como la que tenía Angular. O a veces hay alguna librería sorprendente que salió por ahí y el soporte es directamente para React, digamos, ¿no? O para Vue, y dejan como de últimas el soporte para Angular. Entonces creo que una de las cosas que cambiaría, o que me gustaría mucho más ver, es como estas librerías de terceros que sean mucho más soportadas para el ecosistema de Angular. Perfecto. Y último papelito, revólotelo bien. A ver. Que sea un premio. Vamos a ver aquí. Me dice, ¿cuál es la tecnología que más te pareció complicado aprender? La tecnología que me pareció más complicado aprender, creo que en general fue WebAssembly. WebAssembly, estuve jugando mucho con WebAssembly en un par de tiempo y es súper, o sea, lenguajes de bajo nivel es mucho más complicado y me costó bastante, pero aprendí para un proyecto que tenía que sacar en ese momento. Pero me costó bastantes trasnochadas y bastante frustración al inicio. Pero WebAssembly fue, y aún así yo creo que todavía me falta mucho por aprenderlo completamente, pero fue como el que más me costó. Perfecto. Y esto fue la sección Papelitos. Nicolás, ya estamos llegando a la etapa final de este gran episodio de podcast. Cuéntanos un poco, ¿qué hace Nicolás Molina fuera de los Standalone Components? Pues me gusta mucho pasar tiempo con mi familia, de por sí con mi nueva hijita, pues hay ciertas dinámicas nuevas en mi casa y realmente siempre me esfuerzo mucho por dedicarle como tiempo de calidad a mis hijos, entonces como que aparte de estar haciendo contenido, de estar trabajando, como que los fines de semana o ciertas horas a la semana juego mucho con mi hijo, montamos cicla por ahí en la calle y así. Eso es una de las cosas que me gusta hacer. O me gusta mucho jugar fútbol también con amigos allá en mi barrio. Genial. Y bueno, para los que se han quedado hasta la parte final de este episodio, ¿puedes darnos un súper consejo para aquellas personas que están pensando ser frontends y quieren saber cuál es el camino, ¿no? La recomendación de un experto como tú que puedas recomendarles?
Yo creo que el networking es parte vital. De nuevo, no solo los technical skills son importantes, creo que soft skills es muy importante. Entonces vayan a conferencias, hagan networking, eso es parte vital y es parte de tu vida profesional. Y de nuevo, a mí la técnica que me ha funcionado mucho como técnica de las dos cosas, de soft skills y pues aprender cosas técnicas, es compartir conocimiento. Cada vez que tú compartes conocimiento también aprendes tú. Entonces, si te haces un blog, no importa si no quieres salir a cámara, no importa si haces posts o si puedes contribuir con open source y hacer ese tipo de contribuciones, creo que eso te ayuda a potenciar muchísimo más y también recalca o reafianzas esos conocimientos. Entonces, un blog compartiendo conocimiento o meetups creo que es una manera muy, muy interesante de aprender. Muchas gracias por tus consejos. Bueno, Nicolás, gracias nuevamente por tu tiempo, por compartir tus experiencias, tus consejos, tus conocimientos con toda la comunidad. Y bueno, yo sé que ha sido de mucho provecho para todos. Sigan a Nicolás en su canal, Nicobytes, suscríbanse, ¿sí? Y bueno, conmigo será también en otras oportunidades. Sigan suscribiéndose al canal. Ya nos falta poquito para llegar a la meta de los 100.000 suscriptores. Síganos en Instagram, en YouTube, en TikTok, bueno, en el clásico Facebook, en todas las redes sociales. Y nos vemos en otro episodio de Café con Mito.